su asiento, por favor. Quiero invitar a Lucas y a su esposa a venir con su hijita. Qué bueno. Qué bueno. Vengan acá cerca. Miren lo que es Valentina. Mostrá a tu hija. Mire, dé un aplauso de bienvenida. Y aquí está su hermanita, miren. Qué lindo. Su primita, no su hermanita, su primita. ¿Estás contenta que está Valentina acá? ¿Sí? Qué bueno. Bien, dice la palabra del Señor. Yo les quiero hablar a ustedes y les quiero hablar a la familia y les quiero hablar a la iglesia. ¿Qué es presentar un niño delante del Señor? Uno podría tomar distintos pasajes de la Biblia, pero vino a mi mente el pasaje cuando Ana oraba por su hijo. Y el sacerdote que la vio orando pensó que la mujer estaba borracha. Pero después de un tiempo la mujer vino y dijo, por este niño oraba. Y el sacerdote se tuvo que guardar los comentarios. Pero dice la palabra del Señor, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa y el Señor habló a Samuel. Todo esto en función de lo que la madre había orado. Porque dice la palabra que el día que nació Samuel, ella vino al sacerdote y le dijo, por este niño oraba y como Dios me lo dio, yo lo traigo para el Señor. Eso es presentar un niño. Y lo dedicó al Señor. Y dedicar un niño al Señor no significa que va a ser pastor ni misionero, significa que va a ser un siervo, un discípulo del Señor, donde el Señor lo tenga, en cualquier espacio que tenga que ocupar en esta tierra. De manera que dedicar un hijo al Señor es decirle, Señor, lo mandaste para algo y entonces queremos traerlo a ti para que ella cumpla con el propósito por el cual le creaste y pusiste esta niña en nuestra casa. De manera que presentar un niño al Señor no compromete a la niña, compromete a los padres. Porque tendrán que buscar sabiduría en Dios para saber para qué Dios hizo que esa niña fuese concebida. Y en función de lo que Dios les revele, ustedes tendrán que trabajar no solo para que ella absorba los principios de la palabra de Dios, sino que ella sea formada con los instrumentos necesarios y las herramientas necesarias para cumplir con su propósito en esta vida. Eso es presentar un niño al Señor. Y me acordaba de la palabra de Pablo, cuando Pablo le habla a los padres, diciéndoles de esta manera, vosotros padres, criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Creo que es muy importante tomar esta recomendación. Nosotros pedimos la bendición de Dios. En realidad, la bendición ya vino. Ella es la bendición que bendijo la casa a ustedes. Y creo que ella tiene como bendición tenerlos a ustedes como papá. Hay una doble bendición. Entonces, presentarlo al Señor hoy es decirle, Señor, nos comprometemos delante del pueblo de Dios, delante de la presencia de Dios, a ser los padres que ella necesita, que Valentina necesita para cumplir con su propósito. De manera que, y todos los que estamos aquí, y los abuelos, y los tíos, y los pastores, y la congregación, nos comprometemos a hacer nuestro aporte para que las cosas sean así. Eso es presentar un niño al Señor. De modo que desde ese punto de vista vamos a orar y vamos a presentar a esta preciosa niña, la vamos a presentar delante del Señor y vamos a decirle, Señor, cumple tu propósito en su vida. ¿Está bien? Entonces pónganse de pie, hermanos, extiendan sus manos hacia ella. A ver si la puedo recibir bien. Y vamos a orar. Extiendan sus manos y decimos, Padre, en el nombre de Jesús, conforme la declaración de tu palabra, cuando como papás oramos diciendo, danos hijos. Nosotros sabemos que dependemos absolutamente de ti, porque tú eres el dador de la vida.
Señor, y por tu palabra sabemos que tú no das hijos para llenar la tierra solamente con gente, sino que tú das hijos para el cumplimiento de un propósito en esta tierra. Por eso, Señor, ahora bendecimos a Valentina, la ponemos en tus manos y rogamos en el nombre de Jesús que ella crezca con salud, crezca con bendición, crezca con prosperidad, Señor, y crezca con la capacidad de formarse para los destinos eternos que tú has propuesto para ella. Señor, desde ese punto de vista oramos por sus padres. Oramos para que realmente ellos sean los padres llenos de gracia y de sabiduría que esta niña necesita, para que encajados en la bendición, metidos en el propósito, sepan guiar a su niña hasta que ella tenga independencia y pueda seguir con los propósitos eternos. Yo bendigo la familia, bendigo la casa. Les bendigo, Señor, para que tengan salud, para que tengan prosperidad, para que sean sanos, para que siempre tengan los recursos necesarios y puedan caminar bajo la guía, la orientación y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Señor, juntos como iglesia los presentamos ante ti y te damos gracias por esta bendición. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Bienvenida, preciosa. Qué lindo, bendito sea el Señor. Muy bien, tomen su asiento. Vamos a hacer un pacto. Perdón. Los niños pueden pasar con Arturo allí para su programa, así que pueden ir rapidito. Los que no son niños pueden tomar asiento. Muy bien. Vamos a hacer un pacto, hermanos. ¿Cuántos están dispuestos a hacer un pacto esta mañana? Yo no voy a ser muy larguero, pero usted no se va a ir hasta que yo termine. ¿Está bien? Porque me robaron un montón de minutos, pero fueron una bendición. Invertimos un montón de tiempo. Miren, el tema que usted tiene ahí en el boletín, lo llamamos es tiempo de cosechar. Déjeme explicar esto para que podamos entender de qué estamos hablando. En la Biblia hay mucha simbología que nosotros tenemos que entender. Jesús habló de la cosecha y cuando Jesús hablaba de la cosecha usó como ejemplo algunas cosas para enseñarnos que las personas estaban listas para ir a hablarles del reino de Dios. Estaba hablando de cosecha de otra cosa. Pero también en la Biblia, en algún momento, y ahora lo vamos a leer, la palabra dice que Jesús miró a las personas como las vio como ovejas sin pastor, y no está diciendo que eran ovejas. Entonces, aclaro esto para tratar de entender lo que vamos a decir. En este tiempo estamos diciendo que estamos en un tiempo de cosechar. Lo que queremos decir con esto es que la gente está lista para escuchar el Evangelio y tomar una decisión por Cristo. ¿Está bien? Entonces, dicho esto, yo quiero avanzar rapidito para ver algunas cosas. Todo habla de que estamos en ese tiempo de cosecha, pero quiero ir con ustedes al Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 34. Marcos 6, 34. Dice la palabra de Dios, y salió Jesús y vio una gran multitud. Digan conmigo, una gran multitud. Esto significa, lo dijeron, una gran multitud. Bien. Una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, es decir, de esa multitud, porque eran como ovejas. Digan conmigo, eran como ovejas. Ponga el énfasis en el como. Eran como ovejas. No eran ovejas, eran como ovejas. ¿Está bien? Vamos aclarando porque por ahí dice, tenemos que ganar la oveja. No, las ovejas no se ganan las personas para Cristo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué quiso decir Jesús? Ahí es donde yo quiero que pongamos el énfasis en esta mañana. Dice el texto que las vio como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas porque Jesús se compadeció de esto. Muy bien, hoy, como en el tiempo de Jesús,
Mucha gente va detrás de aquel que tiene respuestas para su necesidad. La gente no sigue a cualquiera, la gente sigue a aquel que tiene una respuesta. Nosotros esto lo podemos ver en cualquier ámbito. Cuando la gente tiene alguna necesidad específica, va tratando de encontrar a aquel que tiene respuesta. ¿Está bien? Por eso se acercaron a Jesús. Segundo lugar, hoy la gente está de la misma manera. Hay mucha gente, hay una multitud de gente en esta tierra que está en las mismas condiciones que estaba cuando en el tiempo de Jesús Él las vio y tuvo compasión, porque hoy hay mucha gente a la que se ve como ovejas que no tienen pastor. Hoy hay mucha gente en la misma condición. ¿Cómo es una oveja sin pastor? Todos nosotros sabemos que comparar a las personas con ovejas no es un piropo, no es un elogio, ya que según expresan algunos expertos en el tema, las ovejas son los animales más tontos y sucios que hay, de manera que si nos comparan con una oveja, no nos están comparando con algo muy lindo. Nosotros lo único que sabemos de la oveja es meh. No, hay otras cosas. Cuando Cristo tuvo compasión de la gente que le seguía, los escritores del Evangelio dicen, en el caso de Marcos que acabamos de leer, que las vio como ovejas sin pastores. Eso no es un elogio, sino una inquietud, ya que las ovejas son inútiles cuando están solas. Señalamos algunas cosas aquí que Jesús, por las cuales Jesús nunca nos llamó ovejas, sino que nos vio como ovejas. ¿Qué significa entonces esta expresión? Desprotegidas, sin destino, sin saber a dónde ir. Como buen pastor, Jesús provee todo lo necesario. Con frecuencia en el Antiguo Testamento se nos hace esta comparación. Por ejemplo, todos somos como ovejas. No está diciendo que eso es bueno. Lo que está diciendo es que eso es malo porque estamos cansados, decía un autor, de tener que ocuparnos de las ovejas que son tontas y sucias. Así que acá voy a señalar algunas cosas, todo con el propósito de señalar qué significa lo que Jesús vio en la gente. Un hombre que trabajó de pastor de ovejas durante algún tiempo escribió un libro titulado El Salmo 23, visto por un pastor. Usted sabe que el Salmo 23 es el Salmo del pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará, empieza diciendo el Salmo. Este hombre escribió un libro titulado Salmo 23, visto por un pastor. En este libro menciona que las ovejas requieren más atenciones que cualquier otro animal porque son inútiles cuando no está el pastor. En segundo lugar, dice este hombre, a no ser que el pastor las guíe a otras partes, las ovejas permanecen en el mismo lugar hasta que se comen todo el pasto y dejan el suelo finalmente infértil. Es decir, comen, hasta finalmente queda tierra nada más y la tierra quedó improductiva. En segundo lugar, las ovejas son miopes, dice este hombre, y muy testarudas. También se asustan con facilidad. La sencilla presencia de un conejo las puede hacer dispersarse. Cuarto lugar, las ovejas tienen pocos recursos para defenderse. Son criaturas tímidas y débiles. Así nos veía Jesús. Así vio Jesús a esa gente. No dijo son ovejas, las veo como las ovejas, con todas estas condiciones. El único recurso que disponen en el caso de que el pastor no esté presente para protegerlas es correr. Parece un conejo, se asustan, salen espantadas y corren. No saben dónde van, pero corren. En quinto lugar, las ovejas no saben cómo encontrar el camino al redil, el camino a su casa. No tienen instinto. Un perro, un gato, cualquier otro animal sabe volver a casa. Las ovejas no saben volver. En ese caso necesitan de alguien que les pueda orientar. Al perderse, si una oveja corre y se pierde y se aleja del rebaño y no tiene el pastor, el único destino que tiene es la muerte, a menos que alguien las encuentre. ¿Me está entendiendo? Estoy diciendo con esto, así vio Jesús a la gente, a esa multitud.
Dijo, estos si no tienen un pastor, corren y se mueren. Jesús miró a esa gente y dijo, los veo atontados, los veo cargados, sucios por el pecado, los veo desorientados sin saber a dónde ir. Jesús miró a esa gente y tuvo compasión de ellos, dijo, porque los veo como las ovejas que no saben qué hacer. Porque no tienen un pastor que los guíe. Y no estamos hablando de los pastores de la iglesia. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Por lo tanto, el principio básico del Salmo 23 es que las ovejas no sobreviven sin el pastor. Cuando David en el Salmo 23 dice, nada me faltará, y él estaba hablando, él poniéndose en la condición de una oveja, cuando David dice, nada me faltará, lo que está diciendo David es porque sé quién es mi pastor que me guía. David está diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nosotros podemos decir, nada me faltará porque sé quién es mi pastor. Porque David sabía bien cómo eran las ovejas. Según el título, en un estudio publicado por Keith Hendricks, profesor de la Universidad de Gresham en Londres, dice, escuche esto. Usted lo tiene en el boletín, léalo, fíjese lo que dice. Las ovejas no olvidan fácilmente. Esto hace que puedan recordar y revivir una situación traumática durante mucho tiempo. ¿Vio esas personas que andan cargados por la vida, por las historias que cargan, historias de rechazo, historias de frustración, historias de abuso, historias de tanto tipo que uno dice, ¿por qué dijo Jesús son como las ovejas? Porque las personas tampoco olvidamos. Este hombre dice, las ovejas tienen la capacidad de recordar una experiencia traumática por mucho tiempo. Los seres humanos tenemos la capacidad de recordar una experiencia traumática por mucho tiempo, y cuando aparece una situación similar en nuestras vidas o en la vida de alguien a quien conocemos, una experiencia traumática similar a la nuestra, se revive todo lo que habíamos vivido. Cuando estoy en mi oficina viene alguien a verme y me empieza a contar. Y de pronto me cuenta que se encontró con alguien que sufrió determinada cosa y usted no sabe, pastor, me recordó la historia de mi vida. Claro, porque los seres humanos, como las ovejas, tenemos la capacidad de recordar los traumas de nuestra vida si no los hemos resuelto y si no hemos sido sanos y si no se nos han ministrado las heridas que nos han dejado las experiencias traumáticas. Nosotros tenemos la capacidad de recordarlas, y cada vez que recordamos las experiencias traumáticas de nuestra vida, retrocedemos o nos quedamos clavados en el punto, a menos que venga el pastor de los pastores y nos dé una orientación y nos guíe para que salgamos del punto donde nos quedamos clavados, porque nos acordamos de toda la historia vivida. Usted me podrá decir, pastor, ya sabíamos esto, sí, pero ¿yo sabes por qué se lo quiero recordar? Porque la gente, acabamos de decir que es tiempo de cosechar, de ir a la ciudad y decirle a la gente, Dios les ama, la gente está preparada. Hay mucha gente que está esperando que vaya alguien y le diga, ¿cuál es la solución? Nosotros conocemos que la solución es Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a esa gente, que muchos de ellos están en la condición en que Jesús los vio, como dice la palabra, y como dice este hombre, que son las ovejas, nosotros tenemos que saber que cuando vemos a alguien en necesidad, es alguien que está como una oveja sin pastor. Por eso yo he aprendido a respetar a la iglesia. Porque yo creo que la iglesia es el pastor de las ovejas que están sin pastor. No sé si me agarró esto. Jesús, el buen pastor. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la iglesia es el pastor de las ovejas que están sin pastor. Nosotros no nos podemos faltar el respeto a la iglesia.
La iglesia no es un lugar donde nos congregamos. La iglesia es una comunidad de gente que ama a Dios, que tiene los principios del Señor, que se ha preparado para ser discípulos de Cristo y como tal salir al mundo a pastorear lo que se encuentra en el camino, que son la gente que está como ovejas que no tienen pastor. Están desorientados, están perdidos, no saben para dónde ir, no tienen destino, no saben dónde hay alimento, comen cualquier cosa, la gente come cualquier cosa. Le metes una revista en la mano de pornografía, lee pornografía, le metes una revista en la mano de cualquier ideología y lee eso y se alimenta de eso. Y no está mal que uno lea otras cosas, pero lo cierto es que el verdadero alimento que alimenta nuestra alma, que alimenta nuestra vida, que le da sustento a nuestra fe, es la palabra de Dios. Y quien pastorea eso a las personas que están como ovejas sin pastor es la iglesia. Dice este hombre, estudios científicos han descubierto que los ovinos experimentan emociones humanas complejas como el amor. Las ovejas se enamoran de los corderos, tienen amigos y se sienten tristes cuando los miembros de la manada mueren y son sacrificados. El ser humano es cuerpo, mente y espíritu. Una oveja, una persona que se parece a una oveja sin pastor, es una persona que camina porque tiene y se mueve porque tiene un cuerpo, piensa porque tiene una mente, pero su mayor carencia es la muerte de su espíritu, porque el que está muerto en espíritu no puede percibir la gracia de Dios y el favor de Dios. Entonces, cuando Jesús dice que el que se acerca a Él nace de nuevo, lo que está diciendo Jesús, empezaron a tener el alimento correcto. Fíjense que el texto de Lucas que leímos dice que Jesús tuvo compasión de ellos porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Y escuche lo que dijo, y empezó a enseñarles muchas cosas, dice el texto. Digan conmigo, empezó. No, pero ahora me lo dicen en serio. Empezó a enseñarles muchas cosas. Hermano, cuando digo que respeto a la iglesia, porque la iglesia hace la tarea pastoral del buen pastor cuando hay gente que está como ovejas que no tienen pastor, es porque la iglesia sabe por la palabra de Dios lo que tiene que enseñarle a los que viven de esa manera para que vivan bien. En definitiva, lo que Jesús empezó a hacer es enseñarle principios a la gente para que la gente empezara a vivir de otra manera, supieran conseguir el alimento necesario, supieran pensar, supieran distinguir. Usted sabe que cuando una oveja se cae por el peso de la lana, no se puede levantar sola, tiene que venir alguien a levantarla. Cuando Jesús enseña a la gente algunas de las muchas cosas que enseñó, le está enseñando a sacarse la lana de la porquería que se nos pegó en la vida para aprender a vivir libres y poder levantarnos solos en el nombre de Jesús y caminar en victoria. Jesús empezó a enseñarles muchas cosas. La iglesia tiene que empezar a enseñar muchas cosas. Sí, escúcheme bien lo que voy a decir para que no me entienda mal. Yo no estoy diciendo que la iglesia la tiene que enseñar a la iglesia a venir al culto. Estoy diciendo que la iglesia le tiene que decir a la gente, vaya el domingo a la mañana, a las 11 de la mañana a la iglesia y usted va a salir enterito. No, porque mucha gente viene acá y se va como vino. Lo que estoy diciendo es que cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, equipados con la palabra de Dios, con los principios de la palabra de Dios, tiene que tener la capacidad de bendecir a la gente que tiene cerca y la ve mal. Por supuesto, si viene al culto, mejor. Culto donde se enseña la palabra de Dios, donde se honra a Dios, donde crecemos juntos. Pero tenemos que enseñarle a la gente a vivir. Ahora, para vivir de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios, hay que conocer a Dios y hay que conocer la palabra. Porque allí está el alimento. Por eso, en segundo lugar, quiero hablar de la iglesia como cuerpo de Cristo y cómo debe actuar esta iglesia como pastor de la iglesia. La iglesia es una familia contenedora. Una familia contenedora. Este es un tiempo en que debemos poner de manifiesto lo que aprendimos cuando hablábamos de paternidad. ¿Se acuerdan que hace 2 años atrás estuvimos hablando de
lo que llamábamos las 5P y hablábamos de paternidad, yo simplemente quiero hacer un repaso rapidito, porque ser una familia contenedora significa tener la actitud de un padre con aquellos a los que vamos a ir a enseñarles el Evangelio de Jesucristo para que crean y ya no sean como ovejas, sino que los que antes eran como ovejas ahora tengan la bendición de haber salido de esa posición y a su vez puedan compadecerse de otros que siguen pareciendo ovejas sin pastor. A modo de repaso, recordemos algunas de las características de un padre. Un padre estimula, un padre se goza en el crecimiento y avance de sus hijos, un padre corrige, un padre da ejemplo. Su mayor anhelo es reproducirse en sus discípulos. Sus metas es que sus hijos ministeriales alcancen el destino profético. Es un mentor y formador de discípulos y ministerios. Un padre está dispuesto a invertirse totalmente en sus discípulos para que haya fruto. Es un entrenador por excelencia de líderes. Es una fuente de vida del Espíritu y revelación de la palabra. Un padre equipa y capacita a otros. Es nutridor por vocación. Es un progenitor. Provee calidad de vida a otros. Imparte la unción que ha recibido. No retiene, sino que da lo que ha recibido. Un padre a su vez amonesta, exhorta, corrige, disciplina con un amor restaurador. Todo esto tiene fundamento bíblico. Es un proveedor para sus hijos. Un padre es un formador de discípulos con el carácter de Cristo. Esto estudiábamos en esta mañana en la clase temprano. Para esto conoce bien a Cristo. Un padre alimenta con responsabilidad y amor. Un padre es un movilizador de nuevos líderes. Esto es lo que tiene que tener la iglesia. Cuando los hermanos que formamos parte, los hijos de Dios que formamos parte de la iglesia del Señor Jesucristo, cuando encontramos que la iglesia está constituida por discípulos que responden a los valores y principios del reino de Dios, la iglesia ejercita su vista para mirar afuera y ver mucha gente acerca de los cuales nos compadecemos porque los vemos precisamente como si fueran ovejas que no tienen pastor. Es la iglesia el pastor de esta generación. Es la iglesia el pastor de este tiempo para la gente que está desamparada y dispersa como oveja que no tiene pastor. Es la iglesia. Nosotros oramos y decimos: Señor Jesucristo, te pedimos que las bendiga, te pedimos que las toques, te pedimos que les muestre tu presencia. Sí, pero es la iglesia la que tiene ojos como los de Jesús para ver lo que Jesús veía. Por eso es muy importante. Por ahí lo tenemos. ¿Dónde estaba? Ahí arriba. Espíritu, poder, testimonio. Digo, por todo lo que venimos diciendo, es muy importante que la iglesia entienda lo que es moverse bajo la guía del Espíritu Santo. El profeta Pablo Lai la semana pasada nos dijo que Dios nos dio autoridad para que se manifieste su poder. Y nosotros no podemos ir simplemente con una mirada intelectual a mirar a la gente. No estamos ignorando el intelecto es necesario. Ayer una persona me dijo, no se puede tener fe y a la vez razonar. Dije, ¿por qué? Dijo, porque la fe anula la razón. Yo dije, no sé de dónde te lo sacaste, pero yo no creo eso. La fe acompaña a la razón. La razón no se anula. Yo jamás voy a dejar de pensar. Y soy un hombre de fe. Yo jamás voy a dejar de reflexionar sobre lo que tengo que reflexionar. Y soy un hombre de fe. Yo me muevo por fe. Yo sé lo que es tener fe. Pero también sé lo que es reflexionar. Yo también sé discernir, sé distinguir. Pero para poder ver en la profundidad que ve Jesús las cosas, nosotros tenemos que depender y ser guiados por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios.
Por eso cuando uno lee Romanos capítulo 8, voy a hacer una lectura, tratar de hacer una lectura rápida para que no se nos vaya demasiado tiempo. Cuando uno lee Romanos capítulo 8, versículos 1 al 16, Pablo dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne o conforme a la razón, no porque la razón haya sido anulada, sino conforme al Espíritu, porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Entonces, consideramos algunas cositas rápidas a modo de bosquejo. Estoy simplemente repasando lo que dice el texto que acabamos de leer en algunos puntos. Número 1, los que andan en el Espíritu, bajo la guía del Espíritu de Dios, en obediencia al Espíritu de Dios, dejándose guiar por el Espíritu de Dios, dice: los que andan en el Espíritu no son condenados. En segundo lugar, la ley del Espíritu nos hace que se anule la ley del pecado y de la muerte. Es decir, cuando la ley del Espíritu gobierna la ley del pecado, muere. Segundo lugar. En tercer lugar, los que son del Espíritu, es decir, los que están bajo la guía del Espíritu Santo, piensan en las cosas del Espíritu. Es decir, yo aprendo a vivir conforme a las enseñanzas de la palabra de Dios y empiezo a pensar con la mente de Cristo. Esto es andar en el Espíritu. Cuarto, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Quinto, por el Espíritu se hacen morir las obras de la carne, es decir, aquellas cosas que nos apartan de Dios, por decirlo de manera simple. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice el texto en el versículo 14, estos son hijos de Dios. Siguiente punto, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, confirmando lo anterior, que somos hijos de Dios. El Espíritu, escuche esto, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque el Espíritu finalmente intercede por nosotros delante del Padre para darnos auxilio. ¿Por qué creo que es muy importante esto, hermanos? Porque en este tiempo de cosecha, en este tiempo donde tenemos que salir, en este tiempo, permítame decirlo de esta manera, ¿vio lo que pasó? Dice el texto en el capítulo 6 de Marcos que leímos, que Jesús estaba con sus discípulos y se metieron en un barco
y anduvieron por el barco. Pero al bajar del barco había una multitud porque los habían visto irse y lo siguieron. Y cuando vieron que era Jesús, la multitud lo estaba esperando. Y Jesús los vio y tuvo compasión. Hermanos, en este tiempo hay mucha gente, escúchenme bien lo que le voy a decir, esto no es porque yo quiera falsamente exaltar a la iglesia. Quiero decirles que en este tiempo, porque la gente ya ha sido desilusionada por muchos que hablan y ofrecen cosas y finalmente no cumplen, y usted sabe leer lo que estoy diciendo. Hay mucha gente que está mirando a la iglesia hoy y diciendo, a ver si estos traen la respuesta que se necesita. Hay mucha gente. Hermanos, es como si nosotros estuviéramos por salir del barco y hay una multitud esperando afuera. Y si cuando salimos afuera no se compadece nuestro espíritu por la gente que está como ovejas que no tienen pastor, evidentemente algo tiene que cambiar en nosotros. Porque nosotros somos el pastor de esa multitud. ¿Me está entendiendo? Por eso es necesario repasar estos principios. Yo no estoy trayendo nada nuevo, yo soy consciente que estoy enseñando cosas hoy que las hemos aprendido mucho tiempo, pero es necesario repasarlas, porque muchas cosas las aprendimos y las teníamos contenido, porque ni sabíamos cuándo era el tiempo de la aplicación. Pues este es el tiempo de la aplicación. Este no es el tiempo de seguir aprendiendo cosas nuevas, este es el tiempo de sacar afuera lo que ya sabemos, pero lo tenemos que saber aplicar. Esto es como descifrar lo que hemos aprendido durante mucho tiempo para decir ¿cuándo? Ahora. Es el ahora. Es esto para el ahora. Por eso toda esa gente que anda dando vueltas por ahí, y no sé en qué iglesia quiero congregarme, y porque acá dicen una cosa y allá dicen otra. Miren, hermanos, ya pasó ese tiempo. Lo que tenés que hacer es establecerte en un lugar definitivamente, formarte en la palabra de Dios, discernir lo que el Espíritu hace, abrir los ojos y mirar con la mirada que tenía Jesús y decir, la gente está fuera del reino de Dios, como ovejas que están sin pastor, desorientados, perdidos, sin comida, sin saber dónde comer, sin saber quién les guíe. Pues este es el tiempo en que la iglesia tiene que actuar como Jesús, siendo el pastor de aquellos que viven como si no tuvieran pastor. Por eso es necesario esto, no aprenderlo, no estamos aprendiendo, estamos repasando para decir, este es el tiempo de la aplicación de estas cosas. Por eso no nos podemos permitir como cristianos vivir de cualquier manera, porque la gente que nos ve a nosotros vivir de cualquier manera dice, si la iglesia vive de cualquier manera, no hay nadie a quien seguir en este tiempo. Porque la iglesia, después lo discutimos teológicamente si quieren lo que voy a decir, pero definitivamente estoy convencido por la palabra de que la iglesia es la cara visible de Dios para la tierra en este tiempo. Por eso tenemos que cuidarnos para tener claridad y poder recibir del Espíritu lo que el Espíritu quiere dar. Tenemos que tomarnos tiempo para vivir bien, para que el Espíritu siga fluyendo entre nosotros. Como lo dice Pablo en 1 Corintios 5:19, no apaguen el Espíritu. Tiene que ver con no apagar la sed del Espíritu y de que el Espíritu se manifieste. Pues esto significa no reprimir el Espíritu Santo y oír lo que Él está diciendo para este tiempo. En segundo lugar, Pablo habla de no contristar el Espíritu Santo. En distintas versiones la palabra dice, no entristezcan el Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. La Nueva Versión Internacional dice, no agravien el Espíritu Santo de Dios. La Biblia de Dios para Todos dice, no hagan poner triste al Espíritu Santo, quien es la garantía para su completa liberación en el día señalado. Hay una canción que cantábamos hace un tiempo atrás, que en una frase dice, la cosecha está lista, levántate y predica.
La cosecha está lista. Levántate y predica. Finalizo haciendo una conclusión de esto. Pueden cerrar sus ojos si quieren para este momento final. Hermanos, la iglesia es el pastor de la generación que está como ovejas que no tiene pastor. La iglesia tiene que salir de la barca de su comodidad, mirar a la multitud que está esperando una respuesta, y la iglesia tiene que compadecerse de la gente, como lo hizo Jesús, sintiendo que hay mucha gente que camina alrededor nuestro, que parecen, no digo que son, sino que parecen ovejas que no tienen pastor. Y ya leímos lo que es una oveja que no tiene pastor. Va directamente a la muerte y al suicidio de su esperanza y de su destino. Por eso la iglesia está siendo guiada por el Espíritu Santo en este tiempo a depender de Dios y a dejar un montón de otras cosas con las que la iglesia se ha entretenido muchas veces, gastando tiempo para dedicar tiempo a hacer discípulos conforme el carácter de Cristo, porque esa es la única esperanza que esta tierra tiene de que el mundo sea cambiado. Vivimos en una Argentina inestable, vivimos en un país de confrontación, y no estoy juzgando ni diciendo de quién es la responsabilidad. Creo que todos somos partes de la confrontación en que vivimos. La confrontación es parte de la desorientación, no solamente de pensar distintos, porque se puede pensar distinto y tener acuerdos. Yo creo que la confrontación es una manifestación de una actitud en que no hay seguridad, cualquiera sea el camino en el que nosotros caminamos. Por eso es que yo creo que la iglesia tiene una palabra para este tiempo. La iglesia de Cristo, no me refiero a esta congregación solamente. La iglesia de Cristo tiene una palabra, tiene una respuesta. El Espíritu de Dios es un espíritu conciliador, no es un espíritu de confrontación. El Espíritu de Dios es un espíritu de reconciliación, porque justamente una de las primeras cosas que aparece en la palabra de Dios es que Dios quiso reconciliarnos primero con Él, para que nosotros podamos cumplir con el ministerio de la reconciliación, dice la palabra de Dios. De manera que la iglesia en este tiempo de cosecha es la respuesta para tantas preguntas que hay sin responder en este tiempo en el mundo. La iglesia de Jesucristo no es para amontonar gente en un templo. La bendición de estar en un templo es compartir la palabra, compartir la alabanza, compartir la adoración. Pero la iglesia del libro de los Hechos de los Apóstoles era una iglesia callejera que se movía donde estaba la gente y que iba dando respuesta a las necesidades de la gente de cualquier tipo. Pues no tiene que ver con una condición social, tiene que ver con que la iglesia ha sido enviada al mundo para manifestar y dar a conocer el reino de Dios, que habla de un estilo de vida distinto, donde el Señor es el Rey, nosotros somos los príncipes del reino de Dios y vamos a meternos en esta tierra para manifestar que se puede vivir de otra manera tomado de la mano de Dios. Esto es lo que nosotros venimos anunciando, y para este tiempo tenemos que incorporar las actitudes de una paternidad efectiva que nos haga acercarnos a la gente para bendecirlos y no para ahuyentarlos con una religión. No hablamos de religión, hablamos de Dios y hablamos de vida. Vamos a orar. Póngase de pie, por favor, vamos a orar.
Amén. Padre, tú sabes cómo anhelo en mi espíritu poder hacer un aporte en esta mañana para que podamos entender cómo miras tú, dónde miras tú y dónde nos quieres guiar. Por eso, Señor, conforme esta palabra que ha sido compartida en esta mañana, yo ahora bendigo la vida de cada uno de los que estamos aquí. Y ruego que tú hagas una obra completa y completes la vida, completes la obra que has iniciado en el corazón y en el espíritu de cada uno de los que estamos aquí. Señor, yo siento que quiero ser esa iglesia que es el pastor de esta generación, generación desorientada y sin destino cuando están lejos de Dios. Por eso, Señor, yo te ruego que nos guíes en este día y que prepares nuestro ánimo y que nos utilices para la gloria de tu nombre. Descansamos en ti, nos ponemos en sujeción al Espíritu Santo y en sujeción a tu palabra. Te bendecimos, Señor, te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen su asiento un minutito. Amén. Hermanos, solo antes de terminar, Laura, ya estás. Vení, Laura. Hace 2 semanas, acompañala, Beto, acompañala. Orábamos por Laura, por un problema de salud que habían detectado y el martes va a ser operada, así que también queremos orar por ella, ¿sí? Extienden sus manos hacia ella y vamos a orar, Señor, encomendando ahora la vida de Laura en tus manos. Señor, oramos para que prepares ese quirófano el martes con tus ángeles acampando a su alrededor y con tu Espíritu Santo guiando la mano de los médicos en la intervención. Señor, tenemos la confianza y la seguridad de que es una hija tuya y no vas a abandonarla. Pero también nos ponemos de acuerdo clamando, Señor, para que tu mano esté sobre ella, que tu sanidad sea completa e integral. Y, Señor, nos animamos a orar en fe y bendecimos no solamente su vida, sino también la de las generaciones que vendrán. Señor, la bendecimos en el nombre de Jesús. Yo bendigo también a Beto, Señor, para que él pueda ser soporte, sostén y la compañía que ella necesita, Señor, en este momento. Padre, que tu paz inunde ahora su corazón. Abrazala y hacele sentir que estás en control, Señor. Padre, que ella pueda ver tu mano obrando adelante, Señor, siempre un paso adelante. Señor, llena todo su ser de tu presencia y que venga, Señor, ahora tu paz, tu quietud en su espíritu, en el nombre de Jesús. Padre, yo echo fuera toda angustia, echo fuera toda ansiedad y declaramos, Señor, que como hemos orado, así será. Amén y amén.